Ven y sé parte de nuestra experiencia en Fe y Gracia, Puerto Rico. Conéctate, comparte y vive nuestra experiencia de adoración. Porque Fe y Gracia es tu casa. Fe y Gracia es tu casa. Hay júbilo en Fe y Gracia, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Ya lo que nos quedan son 4 ciudades, así que estamos terminando ya esta enseñanza lo más, ¿verdad?, rápido, de forma expedita, y luego entonces vamos a entrar en servicios para, ¿verdad?, todos los que están asistiendo los miércoles puedan compartir, ¿verdad?, y predicar, que también es bueno, ¿verdad? Yo sé que el Señor les ha dado la palabra, damos gracias al Señor por, hacía tiempo que no veía a María. Aleluya, María, qué bueno verte de verdad. Damos gracias al Señor y verles aquí presentes a todos. Amén. Josué capítulo 12, versículo 22. Hoy vamos a entrar en el rey. Bueno, nos quedan ya 4 ciudades. Con esta nos quedan 4 ciudades. Usted sabe que la semana pasada culminamos la enseñanza de la ciudad de Sedes. Yo quiero saber si hay alguien aquí que tiene dudas sobre esa enseñanza. Vamos a rapidito, ¿verdad? Es importante que entendamos que en el Antiguo Testamento, antes, en el otro pacto, la santidad era una meta.
Amén. Usted sabe que antes, quizás con la mejor intención, ninguna mala intención, ¿verdad? Porque todos hemos pasado por ese proceso y seguimos creciendo en el entendimiento, pero en lo que era el Antiguo Testamento, la santidad, ¿verdad? Porque no ha cambiado nada sobre la santidad. No piense que en el pacto de la gracia se exime, ya no hay que ser santo. Ahora somos santos porque estamos en el santo. Pero en el Antiguo Testamento, la santidad, vamos a poner aquí que esto es la santidad, era una meta, ¿verdad? Como el hombre estaba destituido de la gloria de Dios, estaba muerto, inhabilitado espiritualmente, pues el hombre tenía unos requisitos, ¿verdad? ¿Cuál era el requisito? Que tenía que ser, ¿qué? Santo, eso es. Eso no cambió. Dios quería que fuéramos santos. Pero era imposible porque el hombre estaba destituido, ¿verdad? No tenía esa naturaleza santa y entonces era una meta. Ahora en el nuevo pacto, diga conmigo nuevo pacto. En el nuevo pacto la santidad es el punto de partida. Y quería profundizar en esto porque yo creo que todavía hay muchas dudas sobre la santidad y todavía seguimos escuchando en una era donde hay tanto acceso a los reels, las enseñanzas, todo el mundo tiene una opinión, ¿verdad? Que no está mal, yo respeto todo eso, pero mi responsabilidad como pastor es enseñarle la verdad. En el pacto de la gracia la santidad no es nada imposible. ¿Por qué? Porque estamos en el santo. Ahora, esto es después de la cruz, nosotros somos personas que estamos y habitamos dentro del santo. Entonces ahora la santidad es un punto de partida. Para ser santo, ¿usted tiene que hacer algo ahora mismo? No, ya no hay que hacer nada porque somos santos y tenemos que entender que somos santos. Ya no es algo inalcanzable. Antes no se podía. Pues entonces había un debido proceso de sacrificios, etcétera, pero todos los años tenía que entrar el sumo sacerdote, todos los meses se tenía que matar un animalito, todas las cosas que se tenían que hacer como parte de la ley ceremonial. Pero ahora Cristo nos hizo santos y entonces todas nuestras acciones parten desde esta realidad. Yo sé que se tiene que estar preguntando que por qué sigue cometiendo errores, ¿verdad? Errores que lo hacen sentir culpable, errores que lo hacen sentir mal, ¿verdad que sí? Pues recuerden que todavía, diga conmigo, en mi alma, todavía mi alma sigue viciada y todavía tiene información, tiene memoria de esta antigua naturaleza en donde la santidad era una meta. Y entonces, si esto no entiende, vamos a querer seguir haciendo cosas para ser santos. Pero ahora en Cristo somos santos y la santidad en el nuevo pacto es tan poderosa. Yo quiero que usted me entienda, hermano, en esto, porque usted tiene que comenzar a caminar en libertad. Y la libertad se disfruta con la verdad. La verdad nos hace libre. Diga, la verdad me hace libre. Nadie lo puede engañar, nadie le puede meter las cabras, que si mira, que si te tienes que dejar los pelos en las piernas, que si la falda que te llegue al tobillo, que si pito, todas esas cosas. Y no es que las personas se deban vestir de forma decorosa, se tienen que vestir de forma, nosotros somos diferentes, pero todo nace desde aquí, desde la realidad donde estamos. ¿Por qué la santidad en el pacto de la gracia es tan maravillosa y tan hermosa? Dígame, pastor, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque la misma unción, dice la Biblia, que estamos en el santo nos habita y la misma unción del santo nos enseña. Así que la santidad es tan poderosa que nos enseña, nos muestra y entonces hacemos desde esa realidad de lo que somos. Y esta es la ciudad de sedes. Amén. Y quería profundizar un poquito en esto porque yo sé que todavía hay dudas sobre esto y la gente pues sigue pensando que tiene que hacer cosas para ser santo. Pero en el pacto de la gracia no hacemos cosas para ser santos, en el pacto de la gracia hacemos porque somos santos y estamos en el santo. Y entonces todo el comportamiento tiene que alimentarse desde el entendimiento de la posición donde estamos. ¿Usted cree que en este tiempo la santidad es importante? Dígame, ¿es importante o no es importante?
Claro que es importante, y es importante que lo entienda para que usted se lo pueda explicar a las personas. ¿Por qué? Porque la gente, ¿qué es lo que la gente dice de la enseñanza de la gracia? Que nosotros somos libertinos, y eso es completamente equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la gracia te pone un mayor peso de responsabilidad, porque ¿sabe qué? Lo hace responsable y lo habilita para hacer desde lo que es. Aquí, cuando estábamos en la ley, ¿qué hacía la ley? La ley señalaba la infección, pero no la podía curar. Entonces te decía, eso es lo que tienes que hacer, pero a la misma vez la ley reconocía, era justa y buena, pero débil para corregir el problema. Eso está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios mismo? Dios dice, espérate, si este problema lo tengo que resolver yo mismo. Se encarna, se hace pecado, crucifica la naturaleza, resucita en una naturaleza santa, pura, y nos introduce. Y ese día, el día de la resurrección, es que nace la iglesia. Y nosotros estamos dentro de esa iglesia. Y entonces todo tiene que nacer desde esa realidad. ¿Dudas o preguntas? Amén. Muy bien, pues ya sede lo dejamos allá, sedes lejos. Muy bien. Aleluya. Bueno, hoy vamos a comenzar a estudiar ya casi la penúltima ciudad. Está en Josué capítulo 22, ahí mismo, ¿verdad? Dice, el rey Sedes otro, el rey Jocneam del Carmelo otro. Y esto es lo que vamos a comenzar hoy, porque su nombre, el nombre de esta ciudad, viene de la raíz hebrea Caná, que significa, escuche para los que estén anotando, ¿verdad? Y los que nos están viendo. Esta palabra viene de la raíz hebrea Caná, es K-A-N-A, y su significado tiene que ver con humillarse, someterse, inclinarse. De nuevo, humillarse, someterse, inclinarse. ¿Por qué esto es importante que lo entendamos? Porque antes de la caída, Billy, el hombre de por sí, antes de la caída, era una persona humilde. Adán, antes que pecara, no tenía problema, no tenía conflictos con la autoridad que era Dios, no tenía ningún tipo de resistencia a las instrucciones que Dios le daba. Él reconocía la dependencia absoluta del Creador. ¿Usted cree que es importante que nosotros entendamos la importancia de la dependencia que nosotros tenemos del Creador? Pues claro, la tenemos que reconocer, es importante. ¿Por qué? Porque una persona que no puede observar la fuente, la dependencia o lo que mantiene nuestra vida, va a pensar que todo lo que está haciendo, pues entonces es por él mismo. Ha leído de la historia de Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios le advierte que no sea altivo, que lo reconozca siempre, porque Dios usaba todas estas ciudades para corregir lo que era el pueblo de Israel, porque recuérdense que estaba en juego la cruz, y estaba el sacrificio de la cruz y la solución del problema del pecado. Pero Nabucodonosor, ¿qué le ocurrió? Un día salió por la mañana, vio todo lo creado, y entonces él dice, todo esto que ha creado, ¿qué he creado? Y dice la Biblia que estuvo 7 años como una bestia. Le crecieron las uñas, le creció el pelo, simple y llanamente porque descuidó la observación. Usted sabe lo importante que nosotros observemos. De hecho, la oración en el pacto de la gracia, aparte de la oración del pacto de la gracia, tiene que ser la observación. El ver dónde estamos, observar la fuente, la meditación profunda. Cuando Jesús se apartaba a los lugares solos, era para hacer observación. Por eso es que él, cuando descendía a resolver conflictos en el plano natural, él siempre establecía que todo lo que él hacía era lo que veía hacer al Padre. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en esos tiempos de una profunda observación, porque la meditación siempre se ha excluido o migrado a lo que son el budismo y todas estas prácticas religiosas antidiseño que no tienen que ver nada con Cristo, y todo eso se le ha dejado. Entonces, cuando mencionamos estas palabras como la meditación, el irse a lugares tranquilos, meditar, observar, hacer una profunda meditación, pues todo esto tiene que ver, ¿verdad?, con la importancia, porque en esos periodos de
oración tenemos que ver realmente dónde estamos, qué hemos hecho, cuánto nos hemos cambiado a nosotros mismos con el entendimiento de esta vida. Y por eso es que Adán no tenía problemas, o sea, en sí, ¿verdad? Él era humilde, él reconocía esa dependencia del Creador, y nosotros en este tiempo, en una era tan adelantada, de tantos adelantos tecnológicos, carros, posesiones. Usted dice que estos tiempos son difíciles, pero los tiempos cuando Cristo vino a interrumpir la historia del hombre, la gente no se podía bañar, no tenía carro, las condiciones de higiene eran terribles. Si usted piensa o tiene una idea de que pues eso era bonito y que todo, bueno, ¿verdad? Cuando lo miramos espiritualmente, el hecho de amor, de obras de Cristo, sí, maravilloso. Yo estoy hablando de las condiciones en lo temporal. Pero tenemos que observar, ¿verdad?, cómo era este hombre, porque este hombre antes de la caída acataba instrucciones. De nuevo, esta ciudad que estamos estudiando tiene que ver con la capacidad del hombre antes de la caída, en donde se mantenía humillado, en donde se mantenía sumiso, en donde se mantenía haciendo observación de las instrucciones de Dios, no tenía ningún conflicto con las cosas que Dios le decía. Y él acataba las instrucciones, igualito que en este tiempo. Usted sabe que vivimos en un tiempo donde la gente resiste las instrucciones y resiste lo que es el orden, ¿verdad?, de las cosas que viene del Señor. Génesis 2:19 es un ejemplo de cómo el hombre acataba las instrucciones sin ningún conflicto, un ejemplo básico. Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Y las trajo dónde? ¿Las trajo dónde? Vamos a ver. Las trajo a Adán, ¿para qué? Para que viese cómo las había de llamar. Entonces, piense, traiga esto a esta realidad, que usted le pida al Señor que lo use y que le traiga animales para que le ponga el nombre. Usted, imagínese, pues esa fue la primera asignación. A lo mejor la vemos y decimos, pero ¿por qué eso ocurrió? Bueno, se estaba dando la prueba de la humildad de esa creación. Entonces, Adán, como no estaba contaminado con la información o la comida del árbol incorrecto, pues él no tenía ningún tipo de problema. Mire lo que dice ahí, Dios lo trae para que viese cómo las había de llamar. Eran instrucciones, diga conmigo instrucciones. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre hasta hoy. Así que el nombre que tienen hoy los animales es el resultado de un hombre sumiso. Y esto es importante que lo miremos, porque cuando acatamos las instrucciones de Dios en humildad, cuando hacemos las cosas que Él nos está diciendo a través de su Espíritu Santo en nosotros, son cosas que se mantienen como parte de lo que es importante en nosotros. Adán no opinaba, sino que obedecía, no decidía, solo respondía. ¿Ves las cosas que se jugaban en ese momento? Porque todavía el hombre no tenía contaminada su mente, no tenía contaminada su alma. Adán no debatía, él se sometía sin resistencia. Cuán importante es que entendamos que la vida de Cristo en nosotros nos ayuda a someternos en amor, someternos los unos a los otros en amor, sin que altere lo que es el ego, porque yo me someto a ustedes como pastor y ustedes se someten en amor a mí como pastor, porque el pastorado es una asignación. Pero en esencia yo soy parte del cuerpo de Cristo. Lo mismo es con los ancianos, lo mismo es con los líderes. Y es importante que lo miremos así, porque de esto tenemos que aprender. Tenemos que aprender porque lo que se restituye es el sistema y el gobierno, cómo funcionaba el hombre antes de lo que era la caída. Adán era sumiso, manso y obediente. Diga conmigo, sumiso, manso y obediente, no menso. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser menso. No piense que es que usted va a ser un menso de la vida y va a estar por ahí dejando que todo el mundo haga lo que usted. Claro, en el Evangelio y cuando tenemos una verdad estamos expuestos a muchas cosas y no podemos estar quejándonos constantemente. Si usted está en el Evangelio de Cristo, usted sabe que aquí se pasa la salsa y el guayacán
y que van a venir situaciones y sabe que es usted cuando le pasan esas cosas, dile a alguien, usted es bienaventurado. O sea, no es ni para quejarnos, ni estar con el melodrama, ni estar con la quejabanza, ni estar con disputas y cuestiones. Es parte del paquete. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Son bienaventurados cuando le den en una, ¿cómo se dice? En una mejilla, usted tiene que dar ¿qué? La otra, y si le piden la capa, tiene que dar ¿qué? El manto. Sí, porque esos textos los mencionamos, pero a la hora de aplicarlos los queremos excluir de lo que es la vida y cómo funciona esto. Ahora bien, hablando de sumiso, manso y obediente, ¿quién fue manso y sumiso? Y a su vez nos exhortó a hacerlo. Vamos a ver, los que saben Biblia. Jesús, Mateo 11, 29, pónganme ahí Mateo 11, 29. Mire lo que dice, Jesús mismo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya ahí, cuando Jesús entra a lo que es el plano terrenal en la historia del hombre, recuérdense, Adán perdió la posición, se puso rebelde, dejó de ser humilde para comenzar a ser rebelde. Resistió, pero antes no resistía. Ahora viene Jesús, y Jesús ¿qué es? El segundo Adán, diga segundo Adán. Y entonces él en esa transición de los evangelios, entonces comienza a conducir poco a poco y a hacer la transición y comienza a invitarnos a hacer ¿qué? A ser humildes, a ser mansos, a ser obedientes. Que en ese momento todavía la gente no había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo y se le hacía un poco difícil, pero sí el factor curiosidad ya estaba trabajando en las personas. De hecho, Nicodemo se acerca a Jesús por el factor curiosidad. Nicodemo no había nacido de nuevo y a él se le hacía difícil. Y a Nicodemo se le dice, para que tú puedas entender lo que yo te estoy hablando, tú tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no contaba con el Espíritu Santo, no contaba con la vida de Cristo impartida, o sea, se le hacía un poco complicado. Así que sí era un maestro de la ley, pero no era una persona nacida de nuevo. Sí era un maestro de la ley, pero el Espíritu Santo no le habitaba, tenía capacidades, pero no tenía la sabiduría del Espíritu Santo. Pero esa curiosidad lo lleva, ¿verdad? Y entonces Jesús en este periodo, en estos 3 años, comienza a trabajar con este aspecto. Y Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Mire, Dios mismo diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto es importante que lo entendamos, porque toda rebelión no produce descanso en nosotros. Todo lo que altera el orden, la sujeción a lo que es la autoridad establecida por Dios, no nos deja estar en paz con nosotros mismos. Y tenemos que verlo porque la invitación de Jesús es aprender de Él. Dice, lleven mi yugo. Usted sabe lo que es un yugo, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es un yugo? Los yugos eran, se le ponían estas 2 bestias, ¿verdad? Para que pudieran hacer un cerco, para que el que estaba arriba, en el caso de nosotros, pues nosotros tenemos que ponernos ese yugo del Señor. Y usted, a lo mejor usted piensa, bueno, Jesús dice que es ligero, y realmente es ligero. Lo que pasa es que es conducente a mantenernos enfocados en lo que estamos haciendo. Cuando esta bestia está ahí, no tiene break de mirar, observar o distraerse. Así que se le pone este yugo para que siga trabajando, porque tiene que jalar de atrás hacia el frente y hacer un cerco para que entonces la persona que está sobre ellos la semilla. Lo mismo hace Dios con nosotros. Usted quiere participar en esta vida, usted quiere hacer algo en esta vida, usted quiere hacer algo en este reino, pues lo primero que usted debe de dejarse poner es el yugo. Debe dejarse poner ese yugo para que lo ayude a conducirse de forma concentrada, de forma correcta, que nada pueda alterar lo que ocurre a la derecha y a la izquierda, no se conviertan en un factor de distracción y usted se pueda mantener haciendo ese cerco. ¿Por qué? Para que entonces pueda poner esa semilla, y la semilla tiene que caer en tierra, tiene que morir para dar fruto. Eso es parte del proceso. Así que esto lo traigo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esta ciudad sin poseer, cuando hablamos de esta capacidad en nosotros de mantenernos humildes, de mantenernos inclinados, de mantenernos sumisos, pues quería que vieran cómo Jesús comienza a trabajar con esto, porque esto es muy importante.
Si usted quiere ser un creyente efectivo, usted tiene que trabajar con estas áreas. Créame, yo mientras estaba preparando esta clase en estos días, yo mismo, wow, todavía hay cosas que yo tengo que cambiar en mí mismo. Y hay que volver otra vez al punto. Ven acá, ¿cuán humilde yo estoy siendo? ¿O cuán rebelde yo estoy siendo? ¿Cuánto yo estoy queriendo que el Señor sea mi rey? Pero a la misma vez hago una votación interna dentro de mí si estoy de acuerdo o no con lo que Dios está tratando de enseñarme o Dios me está tratando de decir. Recuérdense que en este reino no hay democracia. Dile a alguien, hay deocracia. En el reino de Dios no hay democracia, no hay break para votación. Y yo sé que en las congregaciones, ¿verdad?, hay sus estructuras, que no está mal, no está mal. Pero tampoco eso puede ser algo para impedir lo que Dios está tratando de establecer como rey. La verdad presente es bien importante, y la verdad presente le establece un rey o le establecía un emperador cuando conquistaba las ciudades. Él establecía, esta es la verdad presente, y todo el mundo tenía que sujetarse a esa verdad. Ahí era que eran enviados apóstoles. Los romanos, cuando entraban a las ciudades, las conquistaban, enviaban los apóstoles y le decían, o te rindes o no hay. Entonces, si ese apóstol regresaba con vida, pues ese emperador o ese rey sabía que no había conflictos con esa ciudad. Así que esto lo quise traer, ¿verdad? Porque tenemos que verlo, porque de nuevo, antes del pecado no existía rebelión, y lo voy a decir, ¿verdad?, con la mayor tranquilidad posible, y es una sola razón. No había rebelión a la voz y la palabra, no existían conflictos con esta sujeción al gobierno teocrático de Dios. Y la razón era una sola, porque Adán solo oía una sola palabra. De nuevo, no había problemas porque Adán oía una sola palabra. Diga conmigo, una sola palabra. Y era la de su creador. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué palabra tú estás oyendo? ¿Cuán atento tú estás a lo que Dios está hablando? Él. No estoy hablando de las opiniones personales de la gente. No estoy hablando del ministerio de la opinología, porque la gente tiene muchas opiniones. Yo estoy hablando de la palabra. Cuán atento yo estoy a la palabra de mi rey, cuán atento yo estoy a la palabra de mi creador, porque el éxito de Adán antes de su caída era que solamente escuchaba la voz de su creador. Ponle nombre a los animales y le ponía nombre a los animales sin ningún tipo de conflicto, ¿verdad? Pero entonces hoy yo te pregunto, ante la realidad de tantas voces, de tantas interpretaciones, de tantas personas que se proyectan saber, pero en esencia no saben nada. Hay gente que habla bonito, pero sus actos son borrosos, ¿ve? Y es porque escuchan muchas voces y no hay efectividad, no hay línea en lo que es el orden de la palabra. Yo lo digo, ¿verdad?, como un pastor humilde. La realidad es que tenemos que trabajar sobre esos asuntos, porque si queremos volver y estar firmes en lo que es lo que realmente Dios restauró, su reino, su gobierno, cómo funcionaba antes de la caída, cómo debe de funcionar ahora, porque nada ha cambiado. La naturaleza adámica sí fue sepultada, crucificada, pero el orden, el plan de Dios no está poniendo a correr hoy un plan B. Dios sigue con el plan A, que era poseer toda la tierra, expandir el reino, expandir el huerto, la verdad presente, ir y predicar el reino por todos los confines de la tierra, porque Jesús lo que vino a devolver no fue una religión, dile a alguien, fue un reino, diga un reino. Por eso Adán no cuestionaba lo que Dios decía, ni le buscaba 7 patas al gato. Hoy, créame que mucha gente cuestiona el orden de Dios, cuestiona los asuntos establecidos por Dios, cuestiona la palabra. La gente no quiere entrar en ese orden, la gente se resiste, es rebelde a la autoridad, al orden. La gente responde con coraje, porque no hay humildad, porque ahí tenemos que trabajar todos estos asuntos que tienen que ver con la humildad. Tenemos que ser humildes, tenemos que volver a esa realidad, querida iglesia. Eso es algo bien importante. De nada nos vale de nuevo a tener la mejor oratoria, las palabras lindas, el mejor libreto, pero a la hora de actuar actuamos de forma borrosa. Estamos muy alejados de lo que es la realidad del orden. ¿Ve? A ver,
todo esto tenemos que mirarlo. Adán tenía un hábitat donde no había democracia interna, solo existía ese gobierno divino. Lo mismo que debe de ocurrir con nosotros. En nosotros no hay democracia interna. En nosotros no hay votación. En nosotros no debe de existir opiniones sobre lo que Dios está diciendo. Las cosas básicas de Dios. O sea, no debe existir conflicto con amar a nuestro prójimo. Pero hoy tenemos muchas personas que se resisten a amar, se resisten a perdonar, se resisten a tolerar a las personas, aún los hermanos en Cristo. Entonces, ¿dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Entonces, la pregunta es, ¿qué le habita? ¿Cristo o otra cosa le habita? Pues le puede habitar Cristo, pero hay algo que tenemos que reflexionar, hay algo que tenemos que ver. ¿Por qué nos comportamos de cierta manera? ¿Por qué respondemos de cierta manera? ¿Por qué somos rebeldes en no hacer lo que el Rey ya ha dicho que hay que hacer? Si Él dice amar, hay que amar, eso no se cuestiona. Eso no es para que usted lo lleve al centro de votación de su alma, a esta ciudad donde todavía Cristo no ha migrado y usted tiene esa zona ahí para decidir. Gente que dice amén, pero por dentro son rebeldes. Gente que te dice sí, pero por dentro están contra lo que se enseña, la verdad presente. Se resiste el orden de la palabra y todas esas cosas las tenemos que ver con seriedad, iglesia, porque de lo contrario no vamos a tener pericia, no vamos a ser exactos, no vamos a cumplir con las expectativas de nuestro Rey. Y por eso es que hay tanta confusión dentro de las congregaciones, porque lamentablemente Dios está tratando de decir una sola cosa, pero en nuestras mentes, en esta ciudad, hay muchas votaciones. Esto lo decido, esto no lo decido. Yo creo en esto, no creo en esto otro. Creo en lo otro, creo en esto otro. Y lo que hay es un desastre por dentro. ¿Ve? Y entonces queremos, ¿verdad?, vivir detrás de máscara y no asumir la posición que tenemos que asumir. Tenemos piedad por fuera, pero por dentro hay un desastre que tiene que ser trabajado con la palabra del Señor. Y usted me dirá, ¿cómo yo trabajo con todo ese entuerto que tengo por dentro de rebeldía, de resistencia, de falta de humillarme de inclinarme delante del Rey? Para eso está la cruz. Pero como la gente no quiere ir a la cruz, la gente lo que quiere es mantenerse en su zona, votando, decidiendo, resistiendo lo que es el orden del Rey. Pero posterior a la caída, entonces el hombre comienza a asimilar, y aquí es donde ocurre el desfase, ¿verdad? Y volvemos de nuevo, el alma que fue hecha con un fin, comienza a trabajar con otro fin. Así que ya le expliqué que Adán no tenía problemas, él se humillaba, él se inclinaba, él vivía en el orden perfecto, vivía en el hábitat, no tenía necesidad, era humilde. Pero posterior a la caída, ese hombre asimila la idea de ser independiente. ¿Qué es lo que el hombre hace? Se independiza de Dios. Usted sabe que el hombre lo que hace es que se independiza, porque el alma lo invita a independizarse, a vivir independientes. Y ese hombre comienza a desarrollar esa idea, se independiza, piensa que puede vivir sin su creador, y todo comienza, ¿verdad?, porque comenzó a oír y a hablar lo que no debía. Fíjese que todo comienza con una conversación, escuche bien. El problema de lo que es la rebelión, el problema de lo que es el problema de la resistencia, de no respetar el orden del Rey, siempre es el resultado de algo que oímos que no debíamos oír y algo que hablamos que no debíamos hablar. Y usted sabe cuál es el problema, que nos atamos con los dichos de nuestra boca. Aparte de que de la abundancia del corazón habla la boca, y la boca muchas veces revela cómo realmente está el corazón del hombre. La boca revela y nos da una idea. Seguido de esta conducta, entonces el hombre contamina su dieta dando a luz el pecado. Ahí es donde se da a luz el pecado, una mala conversación, una mala hablada, un malo puso oído donde no tenía que oír. Ahí empieza a fantasear, porque eso es lo que le gusta a la gente, entrar en conversaciones para fantasear y mantener algo que no es real.
Entonces eso es lo que se da con Eva, porque Eva entonces, con que sí, no, pero que Dios me dijo que no, sí podía comer, no podía comer, pero y ahí le metió el paquete. En la misma conversación, esa mala conversación trajo también y dio a luz una mentira, porque Dios nunca le dijo que tocara el árbol, Dios le dijo que no comiera del árbol, pero le añadió porque en esa conversación se emociona con la serpiente, ¿tú me entiendes? Y se da esa conversación que trae a luz, entonces, una conducta o una generación o una naturaleza que ahora estaba sublevada, altiva, rebelde. Y yo me atrevo a decir que Adán se puso hasta malcriado con Dios porque no asumió la responsabilidad. Y una de las cosas que trae este desorden, el tener esta emoción, esta ciudad, de la forma que no estar poseída, es que trae este tipo de comportamiento. La gente comienza a culpar a Dios. La gente entra en una rebeldía interna y comienza a culpar a Dios. ¿Qué fue lo que Adán le dijo a Dios? La mujer que me diste. Y yo le digo, ¿esa era la verdad? Eso no era la verdad. Era una mentira, porque la mentira es el resultado de cuando el hombre no asume su responsabilidad. Y una de las cosas más importantes, Billy, en este tiempo es que tenemos que asumir un hombre sin el más mínimo intento de humillarse e inclinarse al Creador. Antes de la caída podía inclinarse, podía humillarse delante de Dios, podía reconocer esa autoridad, pero después de la caída se creía tan independiente, tan superior y tan importante que no pudo reconocer. Yo voy a decir algo, ¿verdad? Que a lo mejor no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto, aparte de que no es doctrina. Pero yo sé, Gloria, que si Adán se hubiese disculpado con Dios, la historia hubiese sido otra. Pero el problema es que no reconoció. Y el problema es lo mismo ocurre en este tiempo. La gente no experimenta cambios reales porque dentro de sí no reconoce con humildad cuando está mal. Y Adán no reconoció con humildad cuando estaba mal. Entonces no tuvo, ¿por qué? Porque esta capacidad, hermana, no estaba fuera de orden, estaba en desorden, no podía asimilarla para hacer lo correcto. Porque yo sé que si se hubiese humillado María delante del Creador en ese momento, ese pequé, créame, Dios lo hizo con otros reyes. No es el caso particularmente porque estamos hablando de un error craso que trajo muerte, que a su vez se migra y hoy nosotros heredamos, ¿verdad? Y heredamos ese problema. Pero David levantó las manos cuando el profeta, usted sabe la historia del profeta David, ¿verdad? Que el profeta David no va a la guerra, se queda entretenido en el balcón, mira a Betsabé sin ropa, la manda a buscar, pone al marido frente en la primera fila para que lo maten y se quedó tranquilo. Él pensó que ese error Dios lo iba a pasar desapercibido. Y la mayoría de la gente piensa que sus malas conversaciones, sus errores pasan desapercibidos. Nuestras palabras son semillas. Nuestros actos son semillas y tenemos que tener cuidado. No es que usted va a vivir en condenación, pero yo le invito a que todos los días reflexione, haga la observación, entre en esa conversación con el Creador y manténgase en paz con su Creador, porque nosotros estamos en una persona que es la paz. Pero si él se hubiese humillado, créame que él hubiese obtenido la gracia y la misericordia. No sé cómo lo hubiese hecho Dios, pero el corazón de Dios siempre ha sido ese, y Jesús lo enseña en Mateo capítulo 23, verso 12, dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que Dios es un Dios que da oportunidades, pero si el hombre se mantiene no humilde, se mantiene sublevado, se mantiene fuera de lo que es ese orden correcto, pues entonces pues no puede disfrutar de esa realidad en donde Cristo hoy la provee para nosotros. Porque de lo más maravilloso de esta enseñanza es que vemos a Cristo trabajando con la incapacidad en nosotros para vivir humillados. Usted sabe que vivir humillados no es un problema, pero esta sociedad y la era en la que vivimos nos ha enseñado que vivir humillados es debilidad.
pero en el pacto de la gracia no es debilidad, porque nosotros vivimos ya en el que se humilló a sí mismo. Dios, Jesucristo, se despojó de un trono, querida iglesia, se humilló. Él no tiene problema. Entonces, cuando nosotros podemos estar en el humillado, entonces el daño de otras personas no nos altera. Podemos seguir amando a las personas sin ningún tipo de animosidad, aun si nos hacen daño. Pero cuando no entendemos esto, respondemos, reaccionamos. Y yo sé que de forma natural esto choca y es difícil. Hasta yo mismo se me hace complicado. Yo soy humano como ustedes. O sea, la realidad es que es algo que yo mismo lo tengo que entender y poco a poco he ido. Han sido 15 años de pastorado que he tenido que trabajar. El taller más grande en mi vida no han sido ustedes. El taller más importante para mí soy yo mismo. Porque si yo no me trabajo a sí mismo, yo no puedo trabajarlos a ustedes, porque yo no puedo darle a ustedes algo que primero yo no entienda. Y una palabra como esta yo la tengo que entender. Yo tengo que verme en el humillado. Yo tengo que ver realmente cuán humilde yo soy o cuán altivo yo sigo siendo. Porque no se crea, hay gente que se cree que porque tiene cierto nivel de unción o cierto don o cierta capacidad, se creen que pueden mirar por encima del hombro. Y eso, créame que eso no funciona en el cuerpo de Cristo y eso es antidiseño. Y lo único que hace es daño. Por eso la conquista de Jocneam representa la conquista y el acto de someter toda altivez, resistencia o independencia al gobierno de Dios. Si nosotros logramos trabajar con esto, créame que podemos ver entonces la victoria del Espíritu en nosotros. Sí. Hay un micrófono, hijo, que le podamos dar ahí por favor, llévaselo allí. Habla por el micrófono porque nos están viendo, hija. Por favor. Es para beneficio de las personas que nos están viendo. Ajá. Sí. Ahora, haz la pregunta de nuevo. Si yo veo Sí. y yo me humillo y yo, ¿verdad? Estoy en eso. Pero mi mente, ¿verdad? Yo sigo viendo que la persona a las cuales yo estoy viendo, Sí. a las cuales yo me humillé y bajé pero yo sigo viendo que esas personas se regocijan, se siguen creciendo y como que no consideran lo que es la palabra y ser cristiano, ¿verdad? Lo que te lleva. Sí. ¿Sabes? Lo que no entiendes es cómo procesarlo, cómo verlo. Si yo lo vivo, pero no puedo entenderlo porque ellos no lo pueden. Lo que pasa es lo que acabo de hablar ahora, Edish, es un proceso. Y entonces se requiere la renovación del espíritu del entendimiento. Yo dije ahorita que mientras yo estaba preparando esta clase, yo mismo estoy haciendo el análisis porque todavía no pienses que porque yo predico, enseño un principio como este, que es tan importante y tan vital para la iglesia, no significa que yo no estoy en esa situación en la que tú estás. Pero posiblemente en un grado un poco de mayor entendimiento por el tiempo que ya llevo pastoreando y he madurado en esa realidad. Así que poco a poco tú vas a ir madurando y trabajando esa forma de ver, porque conforme a lo que me estás diciendo es que tú necesitas que se corrija tu cosmovisión acerca de esas personas, ¿verdad? Y Bueno, verlos no como... mi cosmovisión, Ajá. sino es como si, no es yo quisiera o me agradaría Sí. que el mismo amor con los que yo los veo a ellos Sí. y perdono sus actos, Claro. ellos puedan superar lo que tienen. Lo que pasa es que eso es un trabajo estrictamente del Espíritu Santo. Y entonces se tiene que dar también la voluntad de ellos. Si no hay voluntad en ellos para cambiar, pues entonces la parte tuya y nosotros te vamos a ayudar a orar por esa situación, para que tú puedas poco a poco ver el trabajo del Señor. Créeme que en oración el Espíritu Santo podría trabajar cosas que hoy al ojo natural parecen ser imposibles. Aparte también que me gustaría decirte y también para beneficio de las personas que nos están viendo, este tipo de personas también tenemos que verlos como lo que son. Si no son personas creyentes, están perdidos, están desconectados, no tienen una vida nueva. Entonces nosotros tenemos que orar
para que ellos puedan entrar, ver la salvación en la que ya tú estás. Tú los miras y te desesperas porque tú quisieras que lo que tú estás experimentando, ellos pudieran experimentarlo. Y eso sí tú lo podrías ver en una persona que tenga voluntad y que permita que el Espíritu Santo pueda trabajar en su corazón. Pero si no va, tienes que pedirle al Señor que vas a ir, de hecho yo te lo he dicho, que vas a ir desarrollando inmunidad contra todas esas cosas, porque es como una escuela, tú te estás graduando y a la medida que tú te vas graduando y tú vas viendo cómo Dios va trabajando o no trabajando con esas personas, entonces tú te mantienes enfocada en los que sí Dios está trabajando. Porque siempre va a haber alguien en tu camino que sí va a recibir la palabra que tú le vas a predicar. Y eso va a ser algo de gran regocijo, en donde entonces esta persona que no quiere no va a ser una distracción, te vas a enfocar en el que sí quiere. Es como yo aquí, no todo el mundo está, ¿verdad?, va a querer cambiar, pero el que no todo el mundo quiera cambiar no significa que yo me voy a desmotivar, que yo venga, visualizan por un momento que yo, porque hay un 25% de personas en este lugar o un 50% que no creen lo que yo predico, que no quieren cambiar, que no obedecen al Señor, que no obedecen al Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas que yo me enfoque en ellos y descuide el 50% que sí quiere, que sí está permitiendo que el Espíritu Santo cambie en ellos? Aparte del daño letal que eso haría en la enseñanza, porque entonces yo llegaría aquí a desquitarme con las personas que sí quieren recibir la palabra. Así que estos problemas, Edith, no pueden ser un factor de distracción. Sí nos apena, sí nos duele, sí quisiéramos que la gente cambie, pero no todo el mundo. Y te voy a cerrar mi consejo. Acuérdate lo que te dijo Jesús, ya estableció en la palabra, que los pobres siempre van a estar entre nosotros. Hay comportamientos y hay personas que siempre van a estar entre nosotros. No podemos, ¿sabes? Hay situaciones que vamos a pasar y no pueden convertirse en una distracción que afecte ese desempeño. Amén. Iberi quiere hacer una pregunta con el micrófono, Iberi, porque la gente nos está viendo. Siguiendo la misma línea suya. Sí, claro. Y no sé, Edith, si te puedo contestar también, pero tenemos que también tener cuidado con la percepción que yo pueda tener. Ajá. Porque a veces yo puedo tener una percepción de una persona y estar errónea. O sea, yo tengo que primero darme la oportunidad de conocer la persona, ver si verdaderamente eso que yo estoy percibiendo no viene de mi emoción, ¿ves? Y estoy entonces percibiendo erróneamente. O si verdaderamente estoy discernimiento, sí, Ajá, sí, tiene que haber un si discernimiento. está actuando el discernimiento del Espíritu, porque todo lo que viene de Dios viene bueno. Sí. Y yo siempre voy a buscar ver lo positivo y lo bueno de mi hermano, ¿ve? Así que tenemos, no sé, pastor, si usted pudiera abundar un poquito en cuanto a la percepción. Acuérdate, y también el ejemplo que nos está trayendo Edith, yo estoy casi seguro que son personas inconversas, que pueden ser está bien, pero pues hay que orar, para el micrófono hay que orar, tenemos que orar. pero también lo que trae Ibeli es importante que lo tomes en consideración, porque de nuevo, vamos a traer, el ejemplo que yo estoy trayendo el mío. Piensa por un momento que en estos 15 años yo me hubiese distraído con las primeras personas que fueron parte de esta congregación que tuvieron resistencia. Toda la gente que ha pasado por aquí ha sido buena, los que están hoy siguen siendo buenos, y yo no tengo ningún tipo de conflicto porque el Espíritu Santo me ha ayudado siempre a ver las cosas buenas en las personas. Pueden tener cosas malas, pero yo me enfoco en lo bueno, en lo positivo, y oro para que el Espíritu Santo trabaje aquello que yo quisiera que trabajara, pero lamentablemente si son personas creyentes, deberían permitir que el Espíritu Santo trabajara en ellos, ¿verdad? Eso es bien importante. Billy. Sí, mi pregunta también va basada en parte de lo que ellos están hablando. Sí. Cuando una persona te ofende, tú vas, le pides perdón. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Sí, muy bien, Billy. Pero aunque uno lo haga, si la persona sigue con una misma actitud, mi pregunta ¿es sabio y es bueno mantener una categoría y distancia? Sí, tú puedes mantener una distancia saludable sin que tú sientas nada que te haga daño a ti. Exacto. Eso es bien poderoso, sí. Tú puedes tomar
de medidas cautelares y protegerte el corazón, pero no puede haber una reacción negativa hacia esa persona. Tienes que amarlo porque es una orden de la palabra. Si tú quisieras arreglar esa respuesta, pues hay otros protocolos, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, la Biblia te dice que vayas tú primero donde él. Si no cambia, entonces lleves un testigo. Y si no cambia con ese testigo, lo discutas en toda la congregación, ¿verdad? No es que ahora vamos a estar llevando todos los asuntos, pues imagínense, nunca vamos a poder predicar la palabra. Pero sí hay un protocolo para asuntos que son graves y ponen en riesgo la vida de toda la congregación, ¿eh? Pero cuando son asuntos de animosidad, que no me mira, que me hablaba hace 15 días y ahora no me habla, me desprecia, e hizo otro, todas esas cosas son parte del proceso. No, mi consejo es que no se deben de tomar personal. Tenemos que seguir amando a las personas, tenemos que seguir tolerando a las personas. Si 7 veces, oye, 70 veces 7. Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré? Porque Pedro se quería zafar y muchas veces nos queremos zafar de eso, pero es el perdón progresivo, el perdón dinámico. Tenemos que perdonar. Y no puede existir ningún tipo de animosidad con ningún hermano. Y eso es parte de vivir humillado, eso es parte de llevar el yugo, enfocados en el trabajo que estamos haciendo. O sea, de que tú sí eres un animal de carga, pero tienes otro animal de carga que es parte del mismo trabajo que estás haciendo. No están haciendo cercos separados. ¿Entiendes lo poderoso de lo que Jesús nos enseñó? Estamos haciendo el mismo cerco. Toda la congregación estamos haciendo un solo cerco, un solo trabajo, pero sí hay un protocolo. Si tú no quieres establecer el protocolo porque entiendes que es algo que no es así tan grave, pues lo puedes establecer tus medidas cautelares, pero no puede existir animosidad hacia ningún hermano en Cristo, más cuando somos parte de la misma vida. ¿Estás claro, Billy? Ajá. De hermanos de Cristo. No, yo exacto, sé. En general, por ejemplo. En general. Exacto, no, lo mismo se aplica a otras personas. Aquí también, sí. Pero exacto. Sí, pero lo mismo, acuérdate, Billy, que Jesús también dijo que amemos a nuestros enemigos. Exacto. En el cuerpo de Cristo no hay enemigos. Jesús se refería a las personas que no le servían, que no tienen la vida de Cristo. Entonces dice, tenemos que amarlos a ellos también. O sea, es una orden, pero sí, oye, pues si Jesús mismo dio consejos como sed mansos como la paloma, astutos como la serpiente, ser cuidadosos, ser sabios. Para eso tenemos los dones del Espíritu, los frutos el fruto del Espíritu nos da la capacidad de tener y tomar las decisiones, pero que no nos hagan daño, que no me haga daño a mí y que no le haga daño, pero sí con mucho cuidado y con mucha cautela. Entiendo tu punto de vista, poderoso, gracias, Billy. Y dice, ¿estamos claras? Muy bien, gloria a Dios. Volvemos, que todo esto, ¿verdad? Nos quedamos en que cuando podemos trabajar y ver esa conquista que es tan importante en la vida de nosotros, porque podemos someter la altivez, la resistencia y la dependencia a Dios y podemos regresar a ese orden divino. Todo lo que ocurre cuando entendemos la importancia de mantener estos asuntos sometidos en la vida del Espíritu es que comenzamos a disfrutar esa victoria. Es la victoria cuando podemos poseer esta ciudad, es la victoria del Espíritu sobre la mente que se exalta a sí misma. Ese pensamiento que siempre se subleva, que resiste, que no quiere, porque donde no se posee Hosnean, existirá ausencia continua de humildad, ausencia de someternos a la autoridad puesta por Dios y a largo plazo nos va a traer graves problemas, graves problemas. Cuando no somos humildes vamos a tener problemas a largo plazo. Cuando no nos sometemos, cuando no nos mantenemos inclinados, porque fíjese que cuando nosotros vivimos inclinados a Dios, número uno, vivimos una vida de adoración interna. Nosotros no tenemos problema de bajarnos, de lavarle los pies a nuestro hermano, de amar, de perdonar. Pero cuando esto no se trabaja, Eric, trae serios problemas. Y hay problemas a largo plazo que
se dejan ver. Y voy a cerrar con un ejemplo del Antiguo Testamento, y ya cerramos esta clase la semana que viene, se lo prometo. Pero una referencia de la Escritura es la familia de Coré. ¿Cuántos han oído de la familia de Coré? El problema que tuvo Moisés. Se levantan esta familia, se levantan con 200, luego que ellos están en el desierto, ellos venían de un sistema de esclavitud, ¿verdad? También había que entenderlo. O sea, yo trato, todos estos acontecimientos, yo no me voy por la tangente, yo trato de entender por qué había tanta resistencia al orden, a la autoridad. Un pueblo que veía a Faraón como su fuente, como su sustento, entonces se le hacía difícil. 400 años de esclavitud. Esa gente, por más que Dios estaba tratando de decirle, mira, hay una tierra prometida, son ahora un real sacerdocio, de hecho Dios los lleva a un monte y ellos dicen, no, que te hable a ti, Moisés. Ellos cambiaron el orden de reino, de sacerdocio, por la religión. Y le dicen a Moisés que te hable a ti y tú nos dices a nosotros, pero nosotros no queremos que él nos hable porque nos va a matar. Esto tiene otra explicación más profunda que después podemos enseñar sobre esto. Y esto ocurre en el monte donde estaba Dios, en donde ellos rechazan porque Dios le dice a Moisés que se preparen 3 días, que se santifiquen porque yo voy a descender y voy a hablar con ellos directamente. O sea, Dios lo que quería era erradicar el sistema de creencias de esclavitud, sustituirlo por el entendimiento de la identidad, que ahora iban a ser un reino de sacerdotes y reyes sobre toda la tierra. Y entonces Moisés le dice, mira, santifíquense, estén 3 días, no toquen a las mujeres, no coman lo que no deben de comer, etc. Pero a pesar de que ellos hicieron eso y cumplieron con ese rito de santificación, ellos no resistieron. Dice la Biblia que al 3er día Dios comienza a descender, empezaron a escuchar sonido de trompeta, ruido, empezaron a sentir un temblor y se asustaron tanto que pensaron que Dios los iba a matar. Pero en esencia hoy podemos entender con esta verdad que lo que realmente ellos era la naturaleza adámica que le temía esa muerte, que más adelante en la cruz es crucificada, no tuvo break. Pero Dios quería comenzar un proceso con ese pueblo. Recuerden que ahí venía la redención y el perdón y la resolución del asunto del pecado. Así que este pueblo rechazó y se da esta dinámica con la familia de Coré, porque pues Moisés y Aarón están estableciendo, son las personas y es la autoridad puesta por Dios. Cuando nosotros no podemos poseer esta ciudad y cuando nosotros no podemos estar inclinados dentro de nosotros mismos y humillados delante de Dios, siempre vamos a tener problemas con la autoridad. No tan solo la autoridad dentro de las congregaciones, sino la autoridad en todos los sentidos. Una persona que no tiene esta parte de sí poseída va a tener problemas con su supervisor, va a tener problemas con su jefe, va a tener problemas con su padre, con su madre, va a tener problemas con todo lo que representa autoridad. Y cuando se integra a la vida del cuerpo de Cristo, va a tener problemas con la autoridad establecida dentro de la iglesia. ¿Usted piensa que dentro de las congregaciones hay una autoridad puesta por Dios? Claro, porque imagínese, eso es bíblico, eso está en el Nuevo Testamento. Yo no tengo que hablar de eso, ¿verdad? Yo no estoy reclamando aquí respeto a autoridad alguna, porque el respeto a la autoridad tiene que ser algo revelado y lo revela el Espíritu Santo. Aparte de que también tiene que haber un trabajo mutuo de respeto, ¿verdad? Y eso la autoridad es algo que yo entiendo que también se va entendiendo, desarrollando y a la misma vez hasta ganando. Eso es parte del proceso. Pero este líder, que es el líder de una familia que se llama los de Coré, eran varias familias, pero era un clan que lideraba toda una cantidad de gente grandísima. Se levantan, van donde 200 personas y se le aparecen a Moisés y a Aarón, y entonces allí se acercan y le dicen, mira, los vamos a sustituir. ¿Por qué me vas a sustituir? Porque yo soy igual que tú. Está bien, pero podemos ser iguales de nuevo, pero las asignaciones y los dones los reparte el Espíritu Santo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Usted puede ser un profeta, usted puede tener un don particular y yo no tenerlo, y eso no significa que yo no voy a respetar esa capacidad.
¿Me entiendes? Yo no puedo llegar, mira, no, porque tú eres profeta y desde hoy tú no vas a ser profeta, yo te estoy eliminando y yo me autoproclamo profeta porque yo soy igual que tú. Eso es lo que ocurrió ahí. Entonces se pasa la línea de respeto, ¿verdad? Mire lo que dice Números para poder culminar la clase hoy. Voy a traer la referencia bíblica y usted la puede estudiar más adelante. Dice Números 16, 2 al 4, y se levantaron contra Moisés con 250, se refiere a los de Coré, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación. Esto era un convoy que venían listos para destronar y eliminar el liderato de Moisés, que ¿usted cree que fue Dios quien puso a Moisés liderando ese pueblo? Pues si no, fue Dios, y Dios lo constituye, y Dios hace que el corazón de Faraón resista para que el pueblo viera. Lo que ocurre en Egipto no fue contra Faraón, era para que el pueblo viera las maravillas de Dios. No se confunda porque Dios puede usar hasta una mula. ¿Sabe? Dios hace todas estas cosas para que la mente, y todo lo que Dios va trabajando con todos nosotros es para que nuestra mente asimile las maravillas de Dios, para que nuestra cosmovisión cambie y podamos alinearnos con la realidad. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Sí, títulos, diga conmigo títulos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Eso el original dice, mira, estamos hartos de ustedes. Ya nos sacaste de Egipto, no hay problema, te estamos pateando y te estamos sacando de la posición. Y dice, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová también. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación? Ellos estaban cuestionando la autoridad de Dios en esa congregación, que era la congregación constituida en ese desierto. Ahora, mire, versículo 4 es hermoso, diga, este versículo es hermoso. Porque yo no busco ahora que si se los tragó la tierra, que si no se los tragó, eso para mí no es relevante. Yo sí le digo, yo sé porque hay muchos cristianos que son sanguinarios. Lo que les gusta es que la tierra se los tragó, que llegaron vivos al cielo. Eso es lo que les gusta a 2 o 3 por ahí. A mí no me gusta nada de eso, ¿verdad? Y hasta media. ¿Ah? Claro que sí. Claro que dice, se levantó contra el ungido, que se los trague la tierra. Todas esas cosas yo las escuché. Y escuché profecías de personas que decían, te va a pasar como le pasó a los de Coré, te va a tragar la tierra. Y literalmente eso no va a ocurrir. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos en otro pacto, pero sí pueden haber consecuencias de la altanería, de la altivez, de la falta de respeto a la autoridad puesta por Dios. Hay consecuencias. Nos guste o no nos guste, van a haber consecuencias, y todo esto tiene que ser visto a la luz de la Escritura. No al grado que se los trague la tierra, pero sí. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare ciertamente cosechará, causa y efecto. Ahora, mire qué bello ese texto bíblico, porque digo bello porque voy a establecer lo que es el contraste entre una naturaleza que tenía esta capacidad sin ser poseída y fuera de dominio, versus un Moisés que estaba sumiso a Dios. Mire cómo dice, llegan estos 250 con la familia de Coré, quieren desbancar con altanería, querían independizarse del gobierno de Dios, querían resistir el orden puesto por Dios y ellos mismos autonombrarse. Imagínese eso, imagínese que eso ocurra, que usted esté en un panorama así, usted vea eso. En su trabajo, que llegue una persona y quiera desbancar a su jefe, o sea, que resista lo que es la autoridad, que resista el orden puesto por Dios. Ahora, Moisés, cuando ve eso, dice, cuando oyó esto Moisés, me gusta porque mira lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Se postró sobre su rostro. Porque, ¿sabe qué? Esa es la respuesta de un hombre y una mujer que vive inclinado y humillado dentro de sí delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Esa es la respuesta. Y en estos 3 textos, ese es el contraste que vemos. 2 reacciones de Jocneam. Una sin conquistar y poseer, y otra que está poseída, que es el caso de Moisés, que es tipo y sombra de la realidad de vida en la que nosotros estamos. Se supone, dile a alguien, se supone que nosotros reaccionemos así. Pero no estamos reaccionando así en todos los casos. Dígame amén. Amén. Gracias por el entusiasmo. Mire, los de Coré se acercan altivos, sublevados, con la intención de eliminar la autoridad puesta por Dios. En cambio, diga conmigo, en cambio, un Moisés inclinado, humilde, preocupado por las consecuencias que esto traería. Y por eso se inclina y se humilla. Porque un hombre y una mujer con una vida genuina, con un Cristo dentro de sí, siempre va a inclinarse y siempre va a estar humilde, pendiente a las consecuencias que estos problemas pueden tener. Amén. Y nosotros tenemos que tener esta mentalidad porque las consecuencias de la rebelión son muy dolorosas. Lo repito de nuevo. Las consecuencias de la rebelión son muy dolorosas. Ahora les voy a traer lo que a algunos les gusta. La tierra se abrió y se tragó vivo a todas estas personas. ¿Y sabe qué ocurrió al otro día? Después de que toda esa ciudad de gente, porque fueron miles de personas que se los tragó, dice que la tierra se abrió y bajaron, así está escrito, dice que descendieron vivos al Seol. Entonces se abre así la tierra, caiga vivo, que con la familia, los hijos, los niños, los bebés, todo lo que representaba a esta familia. Pero diga el otro día, los que estaban del lado de Moisés comienzan a murmurar acerca de Moisés. Y estaban molestos porque estaban culpando a Moisés porque la tierra se había tragado, porque Moisés era tan humilde que Moisés, Dios lo defendía. Dios lo defendía. Dios, créame, Dios, la historia de Moisés es maravillosa. Y la defensa de Dios con Moisés siempre, porque Moisés, número 1, conocía los caminos de Dios, dice la Biblia. Y segundo, era un hombre humilde. Y Dios siempre resaltaba eso en las conversaciones que tenía y la opinión que Dios tenía acerca de Moisés. Era un hombre humilde. Pero estas familias que se quedan vivas, que estaban del lado de Moisés, entonces al otro día comienzan a opinar. ¿Qué otra cosa debemos aprender? Que tenemos que ser cuidadosos con nuestras opiniones. Dile a alguien, dile a tu vecino, sé cuidadoso con tus opiniones. Tenemos que ser cuidadosos con las opiniones porque lo que ocurre al otro día es que ellos comienzan a opinar de por qué la tierra se había tragado toda esa gente rebelde. Y entonces Moisés comienza a ver que comienza a desarrollarse una mortandad. Toda esa gente comienzan a morirse. Todos los que estaban opinando comienzan a caer muertos. Entonces Moisés le preocupó tanto, porque mira, Moisés era tan humilde que se preocupaba hasta por lo que la gente pensaba de Dios. Cuando Moisés se hace, Dios le decía, déjame eliminarlos a todos. Yo levanto un pueblo del desierto, del polvo, yo levanto un nuevo pueblo, ¿no? Y Moisés le decía, no, mira tu carácter, ¿qué va a pensar los pueblos de ti después que los sacaste? Moisés trabajaba esa parte con Dios y lo llevaba. Pero decía, déjame eliminarlos de un plomazo. Y entonces Moisés tiene que ponerse entre Dios y la opinión del pueblo para que entonces se detuviera esa mortandad. Y esto es bien hermoso, querida iglesia, porque cuando nosotros vivimos en humildad, vivimos inclinados, siempre, por más que las personas nos hagan daño, siempre nos va a penar el dolor de otras personas y siempre vamos a tratar de hacer el trabajo sacerdotal, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, y un sacerdote hace un trabajo entre Dios y la creación. Amén. Denle un aplauso al Señor y terminamos el miércoles que viene. Xiomara.